Bien, vamos a hablar ahora sobre pastos de corte, en especial sobre Cuba 22. El Cuba OM22, que en realidad es el nombre científico Penicetum purpureum, pero el nombre completo es Cuba OM22. Es un pasto específicamente de corte. Les voy a hacer un poco de historia sobre cómo comenzó la investigación para conseguir y haber llegado ya a este resultado de pasto de corte Cuba 22. En el Instituto de Ciencia Animal de la República de Cuba, a partir de 1980 se iniciaron programas de fitomejoramiento utilizando el pasto Kinggrass como planta donadora, dando como resultado varios clones, entre ellos el CT-115 y el Cuba CT-169. Tiempo después, en la Universidad de Georgia, Estados Unidos, el clon Cuba CT-169 se utilizó en programas de mejoramiento genético para dar origen al pasto Cuba OM22, como resultado de cruzamiento entre Cuba CT-169 y el Milo Perla tifón late. En realidad, lo que está demostrado es que científicamente este pasto se ha hecho en un laboratorio, se ha desarrollado en un laboratorio. Entonces lo que tenemos es un pasto específicamente de corte y eso, o las personas que ya tienen una parcela instalada, ciertamente tendrán y darán toda la razón al respecto. Y las personas que están interesadas en tener este tipo de pasto en su parcela, para ellos es justamente esta clase, esta charla que quiero compartir con ustedes. ¿Cuáles son los pasos de corte conocidos? En realidad voy a mencionar solamente algunos, pero hay muchísimos y para ello yo quisiera que tengan la posibilidad de investigar un poco más porque la agricultura, la ganadería necesita ser desarrollada y hay que hacerlo por el ámbito de los pastos en caso quisiéramos tener, por ejemplo, un establo, un galpón para cuyes, por ejemplo, una criandería de ovejas, de caballos, en fin, hay que tener en cuenta que lo primero hay que ver el forraje que vamos a administrar a estos animales. Entonces, el Cuba OM22, el elefante morado, el clon 51 y el pasto mar alfalfa. También tenemos el Taiwán, el Merquerón, el CT-115, el King Grass. Bueno, no he mencionado el pasto rodas, el pasto elefante, por ejemplo, el pasto morado, ¿no? En fin, hay muchísimos más, muchísimos pastos que entre ellos, por ejemplo, una mención especial sería el botón de oro. Aquí algunas imágenes para que tengamos idea lo que en realidad son este tipo de pastos. Lo que tenemos el elefante. ¿Por qué aparece P. purpureum? Porque en realidad el nombre científico de estos nombres son Penicetum. Entonces, Penicetum quiere decir penna, en latín sería pluma, y cetum sería cerda. Por eso que la flor, como ustedes ven ahí en la parte superior de la pantalla, es una forma de cerda y también una forma de pluma que tiene la flor. De ahí viene su nombre científico. En Taiwán tenemos el pasto merquerón, el pasto king grass, el pasto CT-115, el pasto Cuba OM22, pasto mar alfalfa y el pasto elefante morado. Vuelvo a repetir que este tipo de pastos ciertamente son pastos de corte. A lo mejor conocen ya más de uno, un tipo de pasto en su parcela y ciertamente son muy, muy buenos, cada uno con sus características. Al momento de establecer el pasto para nuestro ganado, primero hay que ver qué tipo de crianza vamos a tener, por ejemplo, en el caso que sea ganado vacuno, ya sea para pastoreo o ya sea para semiestabulado o para estabulado. Entonces, estos criterios van a ser fundamentales al momento de pensar en una forma de criar los animales. Por ejemplo, si criáramos ganado con semiestabulado, ciertamente hay que sembrar otro tipo de pastos para el pastoreo y luego para tenerlos en el establo es fundamental tener un pasto de corte. Y si queremos tener en el ámbito solamente en un establo, por ejemplo, hay que ver qué tipo de pasto se acondiciona, sobre todo con altos porcentajes de nutrientes para el animal. Ahí tenemos una parcela de eh, pastos, bueno, experimental, elefante morado, tenemos eh, mar alfalfa, Cuba 22, en fin.
¿Por qué pensar en pasos de corte? Es fundamental esa primera pregunta porque ciertamente al momento de pensar en la actualidad. Con el tipo de pastos que estamos trabajando, uno se tiene que proyectar en el futuro, de aquí a 3, 5, 10 años. El mismo esfuerzo que estoy realizando me va a permitir crecer en la actividad que estoy realizando o simplemente me voy a limitar. En fin, o porque sepamos si tienes 30, 40, 50, 60 años, de aquí a 5 a 10 años vas a tener la edad que ha pasado justamente el tiempo, ¿no? Entonces, necesita siempre ver en proyección. Lo otro, hay que ver cuánto terreno, cuánta área tengo en la actualidad y cuánto lo estoy aprovechando por metro cuadrado. En realidad es fundamental ese examen que uno tiene que hacerse si lo estoy aprovechando en su totalidad. Eso ayudaría muchísimo porque al momento de establecer pastos forrajeros, ciertamente va a ser una alternativa viable para llevar adelante buenos proyectos. Cuba 22, Cuba OM22, Penicetum purpureum por Penicetum glaucum. Entonces vamos a tener aquí los dos, el origen de el pasto Cuba 22. Nombre científico siempre sabemos que es en latín. Origen, como ya lo decíamos anteriormente, este forraje procedente de un cruzamiento in vitro entre Cuba 769, que sería en la parte superior de la pantalla, Penicetum purpureum sumac y el Milo perla, que sería el Penicetum glaucum tifton late en la parte inferior. De ahí que veíamos que Penicetum justamente venía de penna y seta, que sería el tanto cerda, cetum, y penna, pluma. Principales características: acortamientos entre nudos. Entonces, es fundamental que esta característica a tener en cuenta, a tener en consideración que los nudos son ciertamente cercanos entre sí. Abundante follaje, crecimiento erecto, no crece tendido, tal vez en algún momento sí se extiende un poco, pero el crecimiento es erecto. Floración tardía, lo que le permite mantener su calidad nutricional por más tiempo. Su sabor es dulce gracias a que cuenta con carbohidratos solubles que favorece la digestión. Presenta tallos gruesos, pero con muy buena digestibilidad. Otro detalle fundamental: no tiene pelo, siso o pelusa. Esto lo podríamos poner tal vez un poco resaltado porque esta es una característica que va a llamar muchísima la atención porque varias personas van a optar por este tipo de pasto porque carece de esta característica que existe en otros tipos de pastos de corte. Fue diseñado para suelos ligeramente ácidos y neutros. Soporta largos periodos de sequía, pero ciertamente no hay que exagerar, dejar por mucho tiempo solamente por descuido. Si es que es por condiciones naturales, hay que prever que el riego no se distancie demasiado. Puede ser recolectado después de su primer corte, que se recomienda se haga de forma manual o con cortadora de pasto. Otro detalle que en realidad ayudaría muchísimo es eso, la forma como se corta, porque forma parte del cultivo en realidad. Alto valor de humedad, rico en fibra, minerales, carbohidratos solubles, aminoácidos y vitaminas. Y este pasto puede ser sembrado hasta los 2.800 metros sobre el nivel del mar, que en realidad hay personas que están dando testimonio que se atrevieron, por ejemplo, a sembrar por encima de los 3.000 metros y están comenzando a tener resultados. Que en realidad el cambio climático está haciendo mella en nuestro medio ambiente y por lo tanto seamos conscientes de que no es una cosa definitiva ya. Esta zona es demasiado alta y por lo tanto no produce. Pero sí hasta 2.800 metros sobre el nivel del mar está, está comprobado en realidad que este pasto se adapta. Por encima de esta altitud hay problemas de luminosidad y se afecta en cierto sentido su crecimiento. La característica del sistema radicular, la raíz de esta planta, presenta un sistema radicular profundo, logrando alcanzar entre 40 y 50 centímetros. Esta característica lo diferencia de otras gramíneas de corte y le permite permanecer verde durante los meses de época seca. Atención, aquí, un detalle, es decir, eh, para que una planta esté vigorosa, ciertamente hay que hacer crecer bien la raíz.
porque si no tiene un buen sistema radicular o no tiene buenas condiciones para que se desarrolle, simplemente no va a tener posibilidad de dar un buen follaje, un buen tallo y por lo tanto la planta no va a demostrar lo que tiene dentro de sí, es decir, su raíz misma. Semillas, esquejes de Cuba 22. Las características, y aquí quisiera que vean la imagen también, una semilla de 15 días después de la siembra, bueno, se desenterró para poder ver cómo era la imagen y en realidad se ve de esta manera. Y semilla, bueno, a pocos días de la siembra que se ha puesto, pero en la parte superior es como comienza a brotar justamente de cada nudo, tanto o de una yema sale, pues en realidad el tallo y también de los mismos nudos salen la raíz. Es una semilla esqueje asexual, justamente porque es de la misma rama, del mismo o esqueje que brota. No necesitamos aquí la polinización, que sería una reproducción sexual. Es una semilla de tipo semilla, bueno, aquí disculpen tal vez el equívoco de lenguaje. Sabemos de que la reproducción es por medio de semilla, de ahí viene, por ejemplo, el semen, ¿no? Semen o semina en latín, que sería semilla. Ahora, el, el esqueje es un esqueje de tipo vegetativo, de rápida germinación, esqueje de color verde, como ustedes ven aquí en la imagen, debe ser producida por personal calificado. Semilla más robusta y más gruesa para garantizar su calidad. Entonces aquí son detalles fundamentales. ¿Y por qué una persona tiene que ser calificada en cierto sentido? Porque ya cuando tú comienzas a familiarizarte con este tipo de cultivo, ciertamente eso te va a dar un poco más de autoridad. Si tú cultivas solamente medio año comparado a una persona que está 5, 8 años con este tipo de pasto, ciertamente hay un abismo de diferencia, porque aunque lo conozcas en teoría, tú con la práctica ves que esta, de esta manera o de otra manera funciona mejor o no debería ser aplicado. Entonces, ahí viene lo cualificado de una persona. El esqueje debe ser extraído de plantas de pasto Cuba 22 seleccionadas. No se recomienda que de toda planta que vemos ahí ya hay que cortar. No, hay que ver que en la parte inferior, por ejemplo, ya estén la mayoría hojas secas. Y ya entonces estamos viendo de que ahí hay una yema que tiene muy buena probabilidad para que crezca. Se le debe dar un tratamiento especial a los cultivos de pasto Cuba 22 de donde se extraiga la semilla. Por lo general, yo recomiendo que se le ponga buena cantidad de agua y también buen sistema de fertilización, porque de esa manera vamos a tener la posibilidad de que engrose un poco más, se ponga más gruesa la cañita y eso va a dar mayor posibilidad, aunque se envíe a distancias un poco lejanas, un poco largas, vamos a tener la posibilidad de que resista más y por lo tanto no se deshidrate. Su corte debe ser coordinado con la siembra. ¿En qué sentido? Es decir, si consigues un proveedor que está en el sur del país en donde vives y tú vives en el norte, ciertamente tienen que coordinar y para esto, gracias a los medios de comunicación, mira, ¿sabes qué? Yo tengo el terreno preparado, oye, tengo el terreno por preparar, que serían dos lenguajes distintos. Si tengo el terreno preparado, por lo tanto, ya me puedes proveer la semilla e inmediatamente lo puedo sembrar. Entonces, eso es lo que me va a ayudar muchísimo porque la semilla no se va a guardar, no se va a deshidratar y por ende voy a tener una rápida formación de la planta, un crecimiento inmediato tanto de la raíz como del brote. Semillas seleccionadas, así como ustedes ven en la imagen, sus reproducciones de forma vegetativa, como lo decíamos, por tallos maduros o partes de estos, donde la semilla o el esqueje debe contar con 5 o 6 espacios entre nudos. Esto hablamos cuando vamos a sembrar en surco, por ejemplo, de forma tendida, una similitud con la caña de azúcar que se siembran sobre surcos de forma horizontal o inclinadas en suelos de mediana a alta fertilidad y abonando orgánicamente tras cada corta. Asimismo, puede sembrarse en cualquier época del año procurando brindarle disponibilidad de agua, sobre todo en lugares donde la época seca se prolonga por más de mes y medio. Hay zonas, por ejemplo, aquí en el Perú, en época de junio, julio, agosto, en zona de los Andes, en realidad, lo que vamos a encontrar es que se prolonga una estación de sequía, en la época fría, por ejemplo, y
allí es donde las plantas, en cierto sentido, demoran o solamente se dedican a sobrevivir hasta que llegue nuevamente la temporada de lluvia, que generalmente es a finales de septiembre o a inicios de octubre. En otras regiones ciertamente es un poco más manejable, por ejemplo, zona de la selva, zonas tropicales, donde la lluvia, aunque no se retira así en absoluto, pero sí hay un distanciamiento un poco prolongado, pero es mucho más manejable. Y en zona de costa la mayor parte es por riego, ya sea por pozos tubulares o por algún canal de regadío que pase cercano proveniente de algún reservorio. Pasos de corte, raíces y brotes. Aquí lo que quiero que vean ustedes la imagen, lo más claro posible, esta es la forma como va a crecer. Pero aquí un detalle muy importante. Cuando ustedes ven aquí una planta, un aproximado de 15 centímetros, nacería otra. Y otra estaría más o menos a 15, 18 centímetros. Ahora, cuando ustedes vean esto al inicio, pues cuando crece en sí una planta tras otra, en realidad es genial. Pero ya les había dicho sobre el sistema radicular, que es una profundidad aproximadamente de 40 a 45 centímetros y también alrededor comienza a tomar su espacio. Si se siembra de forma horizontal o tendida como la forma tradicional de la caña de azúcar, eso está muy bien, pero con el paso del tiempo vamos a tener que abonar muchísimo más porque la planta necesita nutrientes o los macronutrientes principales para que pueda nutrirse porque tiene poco espacio de tierra. Por eso yo tengo una forma como recomendarles de cómo sería la siembra. De este esqueje o esta semilla brotan las raíces y los tallos. La forma de sembrar es la clave para que la semilla no se pierda. Entonces, esta es la forma que se siembra el Cuba 22, el mar alfalfa, el elefante morado, en fin, todo tipo de pastos de corte, incluido el botón de oro, que en realidad sería una especie distinta, pero es un pasto de corte también. Se puede sembrar de esta manera. Podemos sembrar 5 o 5.000 kilos, 5.000 kilos que sería casi para una hectárea o un poco más tal vez. Pero si no es de la manera adecuada, se corre el riesgo de perder la inversión y la semilla misma. La que vemos en la imagen es una de las 5 formas. Por lo tanto, en algún sentido, en algunas regiones, yo he encontrado personas que han canonizado la forma de siembra. De esta forma es y no de otra. Está muy bien, yo respeto la opinión y la experiencia también, pero no es la única forma. Hay varias formas de sembrar. Por ejemplo, aquí les presento en la imagen algunas formas de sembrar. Por ejemplo, en la parte superior, lo que vemos que cosas simplemente lo han cortado, inclusive em, con todo tallo un poco verde, es decir, el forraje, están enterrando. ¿Va a crecer? Sí va a crecer. Si es que tiene, por ejemplo, la suficiente humedad y la buena cantidad de abono, ciertamente el que va a crecer. En la parte inferior, esta es la forma como yo lo siembro, la forma como yo te recomiendo que lo siembres y he tenido buenos resultados. Bueno, para mí sería bastante lógico y bastante recomendable. ¿Por qué? Porque vas a trazar en el área de tu terreno, por ejemplo, un surco lineal primero. Y después, entre surco y surco, normalmente es de 80 centímetros. Ahora, entre planta y planta es de 20 hasta 30 centímetros de distancia. Entonces, es mucho más fácil poder calcular. Por ejemplo, si lo sembramos en surcos en el rango de 60 hasta 120 centímetros, que hay varias personas que están teniendo experiencia, uno qué cosa va a poder calcular mejor su terreno, es decir, el banco forrajero que va a instalar. ¿Cuál sería la lógica recomendable en este caso? Es que la parte inferior, porque se va a sembrar cada dos, va a quedar enterrado y por ende va a nacer la raíz y va a crecer sí o sí. Si no son los dos, que sería lo óptimo, al menos uno de ellos echa raíz y comienza la yema a crecer. Entonces, de aquí tenemos con un 95-98% la seguridad de que va a crecer. ¿Cuál es la desventaja de la parte alta? Es que va a crecer demasiado cerca entre planta y planta. Y como ya les decía que el sistema radicular es bastante amplio, por lo tanto se hace una forma, una especie de colchón, y eso es lo que va a
producir un poco de escasez de alimento en el caso de que no hubiera buena cantidad de colchón de abono orgánico. Y también lo mismo es para el riego, porque después de 1, 5 o 10 años, ciertamente la planta va a requerir buena cantidad de material orgánico. En la parte inferior, ciertamente lo que están viendo es que ahí se ha ido desarrollando, por ejemplo, los embrios ahí adyacentes, ciertamente es una forma de siembra como lo está haciendo el señor de la imagen. Entonces, aquí más formas de siembra, no hay ningún problema, lo pueden intentar, pero si lo hacen de forma horizontal, sí les recomiendo es que no lo tapen demasiado. Si es apenas con una cantidad de tierra mínima, pero que no le falte humedad. Y sobre todo que la tierra esté lo más suelta posible, es decir, que no sea, que no se apelmace demasiado, que no lo aplaste al brote, y de esa manera vamos a tener una posibilidad de que crezca bien. Este modo de siembra también se recomienda y eso está muy bien. Por ejemplo, es importante tener un cordel, hay que seguir una línea porque no estamos sembrando maíz. El maíz en el caso de que ya este corte no me salió bien y los surcos salieron una forma de culebra, pues al final de tiempo, al final de su tiempo de vida, tiempo productivo, podemos rehacer nuevamente los surcos. Aquí estamos estableciendo un pasto permanente de 10 a 12 años y de hecho, y si se cuida puede ser un poco más. La forma que te recomiendo es esta y voy a justificar por qué. De esta manera vas a tener semillas o esqueje creciendo en posición vertical o inclinada. eh, con una ligera inclinación, si cortamos la semilla cada 2 nudos, uno irá en el interior del suelo y por ende echará raíces y la que queda sin ser cubierta por la tierra brotará. De esta manera habrá un porcentaje de más de un 90% de crecimiento de la semilla del esqueje sembrado. Entonces, lo más importante es que vamos a tener un porcentaje altísimo de crecimiento y esto va a ayudar muchísimo al momento de hablar de el proyecto que estamos armando, por ejemplo, de la inversión sobre los esquejes. El Cuba OM22 posee características similares a las de los otros híbridos Penicetum purpureum por Glaucum, como el 715 y el 769. El Cuba 22 presenta un color verde sólido, lo que ustedes están viendo en la imagen, pero no se elimina la posibilidad de que presenten franjas moradas debido a que posee este gen recesivo. Eh, Muy interesante, es un detalle muy grande que no nos asustemos al momento de sembrar. Por ejemplo, que puede comenzar los brotecitos un poco morados y dicen, no, aquí me han engañado con el esqueje, cuando en realidad es parte del gen recesivo con el cual se ha hecho el cruzamiento para tener este tipo de planta. Entonces, la planta debería tener más o menos esta forma y si lo vemos de esta manera es porque estamos teniendo buenos resultados, que de hecho hay una forma como se podría alcanzar excelentes resultados si eso es con el paso del tiempo, con la experiencia y sobre todo con trabajar con estos dos pilares que sería el abonamiento y el riego. 90 días después de su establecimiento está listo y se recomienda realizar un corte de homogenización, definiendo posteriormente cada ciclo de corte en 60 días. La edad de madurez fisiológica la alcanza entre los 35 a 45 días y su edad de madurez de cosecha por encima de los 70 días. Cuando ya tenemos un promedio de 90 días en la zona menor a los 1000 metros sobre el nivel del mar, ¿qué cosa vamos a tener? Un pasto que aproximadamente supera los 100 centímetros, es decir, el metro de alto. Cuando oh, supera, por ejemplo, esa edad, vamos a tener ciertamente que supera el 1,20 m, 1,50 m, pero si tenemos un banco forrajero, una parcela finca en donde está ubicada por encima de los 1000 metros, es decir, entre el rango de 1000 a 2000 metros sobre el nivel del mar, vamos a tener un ligero ralentamiento, es decir, se ralentiza un poco el crecimiento. A ver, sí, la palabra correcta es ralentización, ¿verdad? Entonces se hace un poco más lento el crecimiento. El riego. El riego a gravedad o por goteo o por aspersión, en fin, la forma como uno se pueda proveer de la mejor manera, como lo puede haber planificado con tiempo.
Si uno lo pone, por ejemplo, en forma de goteo, ciertamente uno tiene que ver el pozo o el reservorio de donde saca el agua. Luego, a gravedad, generalmente es en zonas de la costa, en zona de la sierra, que hay cercano una vertiente, un canal, en fin, un reservorio de donde se puede llevar el agua. Dependiendo en dónde se ha establecido el banco forrajero, va a depender también el riego. Y si es por aspersión, también es muy recomendable. El Cuba 22 y otras variedades del mismo género pueden adaptarse a climas tropicales, atención, y subtropicales, con temperaturas de entre los 17 a 30 grados centígrados, en zonas de hasta 2.800 metros sobre el nivel del mar. Estamos hablando de una especie de resumen ya de lo que habíamos mencionado anteriormente. Si se cultivan en zonas más altas, el desarrollo es lento y su productividad es baja, pero no por ello que no, que podamos decir que esto no pueda funcionar. En realidad es una característica de los pastos de corte. Esta especie puede llegar a soportar precipitaciones por encima de los 1.000 milímetros por año y hasta el 80% de humedad relativa. Si bien es cierto, resistente a la humedad, pero no al encharcamiento, ya que esto puede provocar la pudrición de la raíz y el tallo. Además, tiene capacidad de producir aún en épocas de déficit hídrico, pero no por ende de una sequía permanente. Como ya decíamos, superior al mes y medio o 2 meses, ciertamente la planta comienza a resentirse. Otro pilar fundamental que lo hemos desarrollado en nuestras clases privadas es el sistema de abonamiento, el abono orgánico y el abono químico. Aquí no podemos hacer una bronca, no podemos hacer un divorcio de orgánico y químico, simplemente cuál sería lo más recomendable. Lo más recomendable con respecto a qué. Esto va a depender muchísimo sobre, primero, la inversión que uno quiera hacer. Es decir, si yo tengo abono orgánico, buena cantidad, yo recomendaría por encima del abono químico, inclusive. Pero si yo tengo la posibilidad de administrar, por ejemplo, abono químico, no habría ningún problema porque ciertamente con moderación esta planta va a recibir y va a producir en consecuencia. El abono orgánico, por ejemplo, ¿cuál sería la lógica para entender? Es que un pasto es un pasto perenne, un pasto de corte permanente. Por ende, al poner abono orgánico se forma una especie de masa colchón alrededor de la planta. Y cuando hacemos esto, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede en realidad? Con el paso del tiempo, 5, 6, 7, 10 abonadas, la planta comienza a absorber todos esos nutrientes de forma lenta. Es decir, a medida que uno ha hecho el corte, para la siguiente vez, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos que la planta tiene de dónde eh, tomar los macro y micronutrientes. El abono químico en realidad, ¿qué cosa es? Es mucho más rápido, es mucho más acelerado. La acción es muy rápida comparado al abono orgánico. Entonces, ahí sería la diferencia, es donde radica la diferencia, pero los dos podrían trabajar de forma complementaria porque ayudaría mucho a tener mejor producción. Y esto no veamos tanto del ámbito de un gasto, sino hablemos de un ámbito de inversión, porque cuando yo invierto ciertamente, ¿en dónde se va a ver reflejado? En la calidad de pasto que estoy administrando a mis animales, que no sería solamente alimento, sino también nutrientes, porque estoy dando lo que necesitan para que vivan bien. El abonamiento constante es la clave para que la planta mantenga su producción a lo largo del año. Entonces, esto hay que tener en cuenta: riego, abonamiento y la forma de siembra van a ser pilares sobre las cuales descansa este cultivo de pasto Cuba 22. ¿Por qué usar abonos aquí? Es fundamental. Los suelos por lo general no tienen los macro y micronutrientes suficientes que necesita la planta. Un estudio previo a la instalación de un banco forrajero es importantísimo en la actualidad porque ya no es una cosa muy lejana a nuestras posibilidades. Es decir, si tiene, por ejemplo, un campo muy arcilloso, muy arenoso, uno podría decir, es un terreno negro, ya, este terreno negro es muy bueno, hey, tiene características, lo cual no quiere decir que es el mejor por encima de todos. Puede que tenga alguna carencia que puede ser compensado por medio de administración de abono. Además de los macroelementos nitrógeno, fósforo y potasio,
Las plantas presentan requerimientos específicos de los llamados micronutrientes, como son el calcio, magnesio, azufre, hierro, manganeso, boro, cobre, molibdeno, cloros y zinc. Muchos de estos micronutrientes tienen su origen en la descomposición y mineralización de la materia orgánica presente en el suelo, pero en muchos casos estos no son suficientes y se pueden presentar deficiencias de algunos de ellos, por lo que se debe considerar su aplicación a través de la fertilización. Entonces, el suelo ciertamente no vamos a decir que es productivo hasta los 5 o 6 metros de profundidad, no, es una capa en realidad lo que es productiva y las plantas ciertamente lo van a aprovechar ahí. Por eso es necesario que si es un terreno árido, un terreno seco, comenzar por humedecer, abonar, a humedecer y abonar. Eso va a ayudar muchísimo a que el terreno, con el paso de los años, cultivándolo, ciertamente se convierta en un terreno bastante productivo. Y esto ustedes lo notarán, por ejemplo, en algunas zonas que parecía que no produce, ciertamente con un buen sistema de riego y abonamiento hemos tenido la posibilidad de alcanzar altos niveles de producción. La fertilización de praderas durante el establecimiento tiene como objetivo ayudar a las nuevas plantas a desarrollarse vigorosamente, competir con la maleza y disminuir el tiempo de establecimiento. Entonces, aquí es fundamental al momento de poner, por ejemplo, abono fertilizante al maíz, en el caso de la chala, por ejemplo, ¿qué cosa? Si uno lo pone en un momento adecuado, vamos a dar la posibilidad de que la planta se desarrolle. Y cuando esta planta se desarrolla bien, va a competir fácilmente con la hierba mala, lo que en realidad no sirve para la alimentación de los animales, ¿no? O si es que lo comen, ciertamente no le aporta valor nutritivo a los animales. Eligen la mejor opción y esto ciertamente ya queda a criterio de cada uno, pero el riego, con riego y fertilización, ¿qué es lo que tenemos? Una bandeja llena de forraje, ya sea el forraje de pastoreo, por ejemplo, o el forraje de corte que se ve en la parte del fondo. Pero si lo hacemos de forma tradicional, es simplemente lo que se da, bueno, así como suceda, ciertamente vamos a tener una producción mínima. Entonces cada uno va a cosechar aquello que siembra. Y sembrar en este caso sería qué cosa, dar un buen sistema de fertilización em, a la planta que queremos que produzca bien. Otro detalle que no deberíamos dejar pasar es justamente el corte. El corte se va a realizar de acuerdo a las exigencias del animal por alimentar. Cuyes, vacas, caballos, cabras, cerdos. En realidad, para cualquiera de estos animales hay que tener en consideración, si es para cuyes, por ejemplo, tanto en Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador, que son países que tienen bastante producción de cuyes, ciertamente este tamaño que está un aproximado de 1,80 m, 2 metros, es muy adecuado porque el cuy ciertamente lo va a comer en su totalidad. Esto con experiencia se los digo porque el cuy lo va a aprovechar. Si es para vacas, tal vez un poco más pequeño para que lo coma absolutamente todo, es decir, no dejaría ni siquiera la caña. Los caballos, las cabras, los cerdos, ciertamente hay que acostumbrarlos y con eso vamos a tener una buena nutrición, una buena alimentación para los animales. Pero si queremos utilizar una máquina picadora tanto para vacas, caballos, cabras y cerdos, incluido para las gallinas, tenemos que dejar que crezca un poco más. Cuando crece un poco más vamos a tener un buen tallo, una buena caña y también un buen forraje, es decir, lo que son las hojas en la parte de la fibra que produce la parte alta de eh, de, es- de estos forrajes, ¿no? Entonces, esto es para muestra porque el resto de pastos tienen comportamientos similares al momento de alimentar a los animales. Las ventajas del Cuba 22, Cuba OM22, que en realidad OM quiere decir, bueno, son las iniciales del hijo del investigador Omar Martínez. Y Cuba justamente porque, como ya lo decíamos al inicio, las investigaciones que comenzaron a hacerse en el país de Cuba y posteriormente se desarrolló en Georgia, Estados Unidos. Contribuye a la disminución de costos de alimentación al utilizar materiales que se encuentran en la misma finca. Entonces, esto es una ventaja bastante grande. Alta producción de forraje, materia verde y disponibilidad constante de fuentes de alimentación y suplementación, en especial durante épocas de escasez. Puede ser ensilado para épocas futuras,
una estabilidad en la ganancia de peso de los animales, que ahí hay porcentajes bastante buenos, por ejemplo, cuando damos para animales de engorde. Incrementa el área de cobertura vegetal de la finca, porque como ya les decíamos, lo primero que tenemos que hacer es pensar cuánta área estoy aprovechando en la parcela, finca, chacra, como se denomine, porque si son 1000 metros cuadrados, si estoy sacando solamente 500 kilogramos de forraje al año, cada cosecha, perdón, en realidad no estoy sacando el mejor beneficio. Con Cuba 22, por ejemplo, estamos hablando por metro cuadrado sería un promedio de 20 hasta 60, que serían las variables que podríamos manejar. Inclusive muchas personas están hablando que superan los 60 kilogramos por metro cuadrado. Si yo saco, por ejemplo, en 1000 metros cuadrados 20 kilogramos, estoy sacando 20 toneladas. Eso sería de forraje cada corte. Y si hablamos, por ejemplo, de 2, 3, 5 hectáreas, ciertamente es una cantidad muy grande que ya no se pensaría solamente en una crianza tradicional, sino en una crianza bastante amplia que mejoraría la economía de muchísimas personas. Mejora en las condiciones del suelo, menor degradación, fijación de nitrógeno, infiltración de agua. Todo lo que te he comentado hasta aquí ciertamente forma parte de una capacitación constante y te invito a que te inscribas a este canal, compartas este contenido con amigos, familiares y quienes creas conveniente para que se vayan capacitando, conociendo las bondades de este pasto. El Cuba 22 tiene muchísimo por ofrecer para nosotros, para la ganadería, es decir, para cada país en donde se está cultivando ya ciertamente está dando buenos resultados. Lo puedes dar directamente por medio del proceso de ensilaje, tanto para ganado vacuno, para cuyes, para caballos, para cerdos, para gallinas, para ovejas, en fin, es un pasto que realmente tiene muchísimas bondades. Que tengas una excelente jornada. Para cualquier comunicación déjame un mensaje en los links que aparece en la descripción de este video.